La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje secundario a daño cerebral, que puede ser un ictus, un tumor, una enfermedad neurodegenerativa, y que se caracteriza por una disminución o pérdida de la producción del lenguaje, de la comprensión auditiva y lectora, de la capacidad de nombrar objetos, de repetir, y que pone a la persona en una gran limitación en su calidad de vida y en sus actividades. En el caso de las afasias infantiles, a diferencia de lo que ocurre en las afasias de los adultos, la principal causa suele ser traumatismo cráneoencefálico. El cerebro infantil es mucho más plástico, tiene mucha más potencialidad de cambio que un cerebro adulto y de forma natural o bien con tratamiento, las mejoras que se producen son más marcadas que en el caso de los adultos. Tenemos cifras de la ocurrencia, sobre todo de afasia secundaria ictus, que es el trastorno más frecuente, y aproximadamente en Andalucía hay 20.000 personas que tienen ictus cada año, y de estos entre el 20 y el 30%, o a veces más del 30%, están afásicas, ¿no? Lo que ocurre, claro, la afasia no es un trastorno que se recupere espontáneamente, entonces tenemos que contar a los 6.000 de este año más los 6.000 del año anterior y de años anteriores, ¿no? Entonces la población es una población bastante importante. La afasia tiene un efecto devastador sobre la vida de la persona, esencialmente porque puede pasar a ser dependiente o semidependiente en los primeros meses o a veces en los primeros años, pierde su empleo, pierde la relación con sus amistades, se perjudica también su situación económica, hay importante aislamiento, también está la aparición de lo que llamamos síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad, depresión, apatía, irritabilidad y muchos afásicos, sobre todo aquellas personas que han tenido afasias graves, consideran que han perdido su identidad personal estando afásicos, ¿no? Por lo tanto, es un trastorno más devastador que existe, ¿no? En el caso de los trastornos del lenguaje durante la infancia por lesiones, las consecuencias a largo plazo pueden ser importantes porque puede alterar el desarrollo del propio lenguaje y la evolución cognitiva del niño y afecta a su adaptación en su entorno escolar, académico y social. Por lo tanto, aunque el cerebro del niño es más plástico y las posibilidades de cambio son mayores, precisamente porque es un cerebro que está en evolución y por las consecuencias que puede tener a largo plazo, es especialmente importante dar un tratamiento de forma temprana. Un aspecto que es crítico es, por ejemplo, predecir qué va a ocurrir con una persona que está afásica, cuál va a ser la evolución de esa persona, utilizando lo que llamamos marcadores biológicos, que es, por ejemplo, estudios de neuroimagen, genética, etcétera, evaluaciones cognitivas y de lenguaje, que nos permitan anticipar cuál va a ser la posible evolución de esta persona para planear tratamientos más dirigidos, más hecho como un traje a medida. Esto es uno de los temas de interés, igual que el diseño de nuevas estrategias terapéuticas que sean más breves, más intensivas y por lo tanto más eficaces, y cómo nosotros, utilizando distintos métodos como puede ser la neuroimagen, por ejemplo la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones o estudios computacionales, podemos entender qué es lo que está ocurriendo en el cerebro dañado y cómo las zonas que rodean al cerebro dañado son las que van a tomar el control y participar al servicio de la rehabilitación. El tratamiento habitual con los niños es la rehabilitación del lenguaje, igual que en el caso de las personas adultas. La terapia intensiva siempre va a ser más eficaz que la terapia distribuida a lo largo del tiempo.
Sin embargo, hoy por hoy la rehabilitación que existe es exclusivamente terapia, rehabilitación del lenguaje. No hay ningún otro abordaje que esté en la práctica clínica que se esté desarrollando para la terapia con niños. En la UNCA estamos evaluando distintas terapias. En el caso de la afasia infantil también hemos evaluado el efecto de un fármaco colinérgico que está comercializado para la población adulta y que tiene efectos sobre el lenguaje en el adulto, y hemos evaluado el efecto que tiene ese fármaco combinado con el lenguaje. Hemos comprobado que el fármaco por sí solo mejora las alteraciones del lenguaje debido a un traumatismo cráneoencefálico. Produce mejoras en los distintos aspectos del lenguaje y también en otras funciones cognitivas como la atención o la velocidad de procesamiento, de las cuales el lenguaje es muy dependiente. Pero el fármaco por sí solo no llega a normalizar totalmente el lenguaje. Para eso es necesario combinarlo con terapia intensiva. En este caso, el principal déficit de la persona, de la niña, era un problema de denominación, pues con terapia intensiva de denominación. Este ha sido el primer caso que se ha tratado de afasia infantil con rehabilitación del lenguaje combinada con un tratamiento farmacológico. Y la idea es seguir investigando pues otros casos. En este caso era derivado de un traumatismo cráneoencefálico, pero también hay casos de afasia derivadas de ictus y esa sería otra población diana que podría beneficiarse de estos tratamientos. Hoy en día es imposible que una sola persona trabaje en afasia. Se necesita un grupo multidisciplinar que aborde todos los aspectos, ¿no? Por un lado, yo soy el único neurólogo en el grupo. Después hay neuropsicólogas que se dedican, aparte de evaluaciones, y también tienen muchísima experiencia en el estudio de la neuroimagen. Hay un lingüista que es esencial para poder diseñar, para poder evaluar y para poder diseñar estrategias terapéuticas. Hay dos personas que son informáticos, matemáticos e informáticos, que también colaboran con las neuropsicólogas para el análisis de las imágenes, y hay neurorehabilitadores, logopedas. Todo esto permite abordar desde una perspectiva muy amplia lo que es la afasia en su diagnóstico y en su tratamiento, y sobre todo lo que es nuestra misión es diseñar nuevas estrategias que están basadas en tres pilares en este momento. Uno, que es la rehabilitación intensiva. Cuando hablo de rehabilitación intensiva, hablo de una rehabilitación muy breve, de 2 semanas, 30 horas, que sabemos, unos colegas alemanes que colaboran con nosotros han demostrado que dar 30 horas de terapia asegura un beneficio que va a durar al menos 1 o 2 años. Por lo tanto, es muy importante este tipo de terapia, y por otro lado reduce los costes de dar terapias muy prolongadas, ¿no? También desde el punto de vista de la terapia hay un proyecto ahora financiado a la doctora Dávila para trabajar en telerehabilitación. Por otra parte, ya desde el año 2004 y también 2003 empezamos a trabajar con medicamentos para el tratamiento de la afasia. Cuando se produce una afasia hay una verdadera pérdida de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, y lo que hacemos es de alguna manera optimizar los que han quedado sanos utilizando pastillas para mejorar. El fármaco lo que hace es preparar el cerebro para la mejor acción de la rehabilitación, pero nunca reemplazará al tratamiento logopédico y a la interacción entre la persona afectada y su terapeuta. Y por último, hemos también incorporado estimulación cerebral no invasiva, que es un método de diagnóstico y tratamiento emergente, y que pensamos que puede ser útil para ayudar a los otros 2 estrategias que sí ya están mucho más
consolidadas. El hecho de trabajar con personas y ver las mejorías que se observan en esas personas después de los tratamientos que reciben con nosotros, que conllevan evaluaciones muy prolongadas y por tanto conlleva un trato muy cercano y muy continuado con esas personas, pues a nivel personal, no solamente desde el punto de vista científico, es muy gratificante saber que bueno, podemos aportar a un grupo reducido de personas, porque estamos en el campo de la investigación y no podemos trabajar con muchas personas, pero al menos con las que trabajamos podemos ver unas mejorías en las que nosotros aportamos nuestro granito de arena. El objetivo actual es mejorar la calidad de vida de la persona afásica. O sea, no mejorar tanto el lenguaje, que sí es posible y que es una de las dianas terapéuticas, pero mejorar la comunicación en las actividades de la vida diaria, mejorar los aspectos más mentales, como puede ser la ansiedad, el estado de ánimo, la apatía, etc. Y mejorar la calidad de vida es crucial. Por ejemplo, que una persona pueda recuperar su autonomía, pueda salir sola a la calle y comunicarse con o sin ayuda, es crucial para esa persona. Puede ser más importante eso que recuperar la capacidad de nombrar 20 objetos. Por tanto, hay consenso europeo, sobre todo, que lo más importante es recuperar la calidad de vida. Ese es el fin último de la rehabilitación.